Espero que estén bien, si me escuchan. Sí, profesor. Muy bien. Muy bien. Enseguida voy a iniciar la grabación. Perdón, estoy checando otra cosa. Bien, muy buenos días nuevamente a todas y todos de esta clase de Historia Moderna. Hoy 14, es 14, ¿verdad? Hoy 14 de octubre de 2020. Vamos a dar inicio a la clase. Comenzando, voy a revisar cuántas personas estamos conectadas. De momento son 39 personas. Ok. Um, ok, muy bien. Como lo estuvimos comentando la clase pasada, hoy vamos a revisar Muy buenos días a todos. Buenos días, Raúl. Buenos días, Ricardo, con tus fosfos, y Elías. Buenos días a todos. Como estuvimos comentando la clase pasada, vamos hoy a revisar el último tema que tenemos programado de esta fase, el cual nos va a exponer, perdón, el equipo número 6, constituido por Bere Pineda, por Carlos Colunga, por Fátima Ramírez y Dania Rodríguez. Vamos a comentar ese último tema de la fase, y cuando el equipo concluya, vamos a continuar con esa rápida recapitulación de algunos temas pensados o enfocados específicamente para la evaluación, ¿sí? Que estaremos teniendo la próxima clase, es decir, el lunes. Entonces, bueno, ¿alguien tiene algún comentario o duda antes de comenzar? No, profe. Ok, bueno, le cedo la palabra entonces al equipo. Creo que están ya, sí, todos están aquí. Ahorita vi las personas faltantes, no estaba ninguno de ellos. Entonces ya están ellos aquí. Los escuchamos. Adelante, por favor, el equipo. Gracias, profe. Nada más estoy esperando a ver si Fátima pone la presentación, porfis. Ahí parece que ahí vaya. Sí, gracias. Perfecto, adelante. Ok, bueno, vamos a comenzar. Nosotros somos el equipo 6 y estamos conformados por Carlos, Aida, Fátima y su servidora Dania, y vamos a hablar algunos aspectos sobre la economía y la sociedad en el siglo XVI. ¿Le puedes dar el siguiente, por favor? Espera, porque no se cambia. Sí, está bien. Ok, bueno, voy a hablarles sobre las condiciones de la población en ese siglo. Bueno, la lectura comienza diciendo que en realidad no hubo tantos progresos en cuanto a la higiene antes del siglo XVIII, por lo que la mortalidad infantil sí continuó siendo muy elevada. Pone ejemplo de que en la región de Simancas, en España, esa mortalidad alcanzó el 40 o 50% de la población, y en Palencia el 68% de los nacidos murió antes de cumplir los 7 años. Bueno, la probabilidad promedio de vida
en torno a 1600 era de 34 años para las mujeres y de 28 para los hombres. No se llegaba pronto al matrimonio porque las jóvenes se casaban entre los 20 y los 25 años y los hombres entre los 25 y los 29. Esto tanto antes como después de 1600. También era frecuente que en las clases altas el segundo matrimonio era muy frecuente, que superaba el 20%. Y las prácticas anticonceptivas no se habían difundido abiertamente, aunque se recurrían a ellas por distintos motivos. ¿Le puedes dar siguiente, porfis? Gracias. Una de las consecuencias de la solicitud del Concilio de Tridentino por las almas fue la obligación impuesta a los párrocos católicos de registrar la natalidad. A pesar de las plagas colectivas y las deficiencias médicas que había en ese siglo, esto estuvo caracterizado de alguna manera por un fuerte y general aumento demográfico. Este incremento alcanzó valores próximos al 50% desde Noruega hasta Castilla y desde Bretaña hasta Suiza. Y por consiguiente este fenómeno se produjo de manera desigual en las ciudades. Y también fueron muy raras las ciudades que llegaron a los 200.000 habitantes, como por ejemplo Nápoles, París y probablemente Moscú. Muchas aglomeraciones fueron atacadas por enfermedades epidémicas. Venecia perdió casi el 30% de su población entre 1575 y 1576. Santander el 80% en 1599. Estos azotes afectaban a las ciudades, en especial a los barrios pobres y pues obviamente por los que tenían malas condiciones higiénicas. La forma habitual en cómo se transmitía era por medio de las ratas infectadas por las pulgas. Y también hace mención de que las personas que eran acomodadas se salvaban, por así decirlo, fácilmente de estas enfermedades, ya sea porque tenían mayor posibilidad de salir de los centros que estaban afectados o porque se alimentaban mejor. Y sin embargo, el aumento demográfico no prosiguió y entró en crisis antes de finales del siglo XVI. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Ok. Entre 1594 y 1597, las condiciones meteorológicas desfavorables causaron malas cosechas. Mientras que en España se difundía la peste negra, en Italia y Alemania hubo una gran hambruna. Las dificultades de abastecimiento de ciertas zonas de alta densidad urbana se correspondían con las de producción agrícola circundante, a menudo inferior a las exigencias. La mayor demanda de los productos de la tierra llevó a la ampliación de las áreas de cultivo. Hubo muchas zonas boscosas y muchos pastizales que empezaban a ser labrados para poder trabajarlos, también mientras se realizaba el saneamiento de varios terrenos pantosos. La agricultura atravesó un periodo notable de desarrollo, aunque en realidad no se destacaron muchos progresos técnicos en cuanto a las herramientas utensilios, en los métodos de rotación y en la utilización de las cosechas. Y por ejemplo, te hace mención que en Inglaterra el aprovechamiento de los terrenos y la comercialización se registraron un innegable progreso. En Polonia hubo una gran exportación de centeno que se triplicó en la segunda mitad del siglo XVI. Y en los grandes centros como Londres, París o Venecia prosperaron los cultivos de hortofrutícolas. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Ok, también hubo un desarrollo notable del pauperismo o de la pobreza, tanto en el campo como en la ciudad. Desde el siglo XVI se percibió en Europa como que una mayor conciencia de este fenómeno, así como también hubo un intento de afrontar el problema de la asistencia. Las formas de caridad medievales estaban en crisis o se manifestaban como insuficientes. El luteranismo favoreció la transferencia a la autoridad laica de la asistencia pública, considerada como una misión que debía ser cumplida por y en nombre de la comunidad cristiana. ¿Puedes dar siguiente? Gracias. En la primera mitad del siglo XVI se recurrió al sistema de otorgar licencias de mendicidad. Por ejemplo, Carlos V permitió que los mendigos españoles pidieran limosna en las propiedades de ciudades y sus alrededores. Y también en Londres los pobres fueron como que les proporcionaron señales especiales para que se reconocieran, con los cuales estaban autorizados a pedir limosna. Y desde 1550 aproximadamente se difundió el uso del impuesto para los pobres y se adoptó distinción entre hospitales reservados para los inválidos sin recursos, y albergues para los mendigos sanos. Casi simultáneamente empezaron a tomar medidas contra el vagabundeo. De hecho, se dice que en Inglaterra fueron tan severas
que iban desde la esclavitud hasta la muerte, que tuvieron que ser abolidas estas medidas. Y le puedes dar siguiente ya. Gracias. Bueno, perdón. Yo les voy a hablar sobre las clases sociales. ¿Se me escucha bien? Sí, adelante. Muchas gracias, Dania, y adelante, Carlos. Sí se te escucha bien. Perfecto, gracias. Bueno, no hubo un gran cambio en las clases sociales, ya que el grupo socialmente dominante siguió siendo el de la nobleza. Con el paso del tiempo no se modificó la tendencia de la burguesía de aceptar la superioridad de esta. Perdón. Las monarquías siguieron practicando la política esbozada anteriormente, a limitar los derechos de los feudatarios sobre quienes residían en sus dominios, y los príncipes tenían como un doble objetivo. Esto era, uno, consolidar cada vez más la propia autoridad en el ámbito local y debilitar la fuerza de los nobles, que pues, ya vemos que seguían con un gran poder. La relación entre la nobleza y monarquía se configuró de manera muy variada según los países. Esto hay que tener en cuenta porque lo que yo voy a hablarles ahorita, literalmente, o sea, no podemos pensar que lo mismo que pasó en un lugar pasó en esto otro. En todos los países, en todas las regiones, por así decirlo, actuaron de manera distinta. La siguiente, por favor. Ok, la burguesía. Estos ponían obstáculos de múltiples formas para la primacía aristocrática. Mediante su riqueza tendían a obtener los rangos de la nobleza. Estos, para generar su patrimonio, habían tenido que ejercer personalmente actividades lucrativas que normalmente eran las mercantiles. En cambio, los nobles no hacían esto anterior, que eran de hacer sus actividades lucrativas, se abstenían de hacer eso. En cambio, ellos como que veían mejor o como que tenían el pensamiento de que yo noble tengo que tener más sirvientes que este otro, porque si no, o sea, no, qué chisme tan fuerte va a ser ese de que él tenga 2 sirvientes más que yo, un cuarto más en mi mansión, cosas así. Ellos solo se enfocaban de que en el juego, en la casa y dar banquetes. La siguiente, por favor. Ok, como les decía, no son como que las mismas, o sea, no se ve el mismo proceso en los países. En la lectura nos hablan de 2. La primera es de Francia, que desde siglos XIV y XV, perdón, de los siglos XIV y XV había una tendencia a la transmisión hereditaria de los cargos públicos. Para esto se forma la ley Paulet, que solo se regió en 1604. Esta ley, además de legalizar el carácter hereditario, también provocó un aumento de precios en los cargos banales. Los cargos banales, a lo que Google me dijo, es como las mordidas, las tranzas, o en sí pues sí, eso, o sea, perdón, alguien me está hablando. Pues sí, como que todos esos sobornos. Era necesario vivir como un noble y que estos antepasados también habían vivido de esta manera. Aunque dice también en la lectura que no exactamente había una discriminación, pero sí hubo como un gran enfoque entre los niveles sociales. Con Inglaterra, sus miembros no pierden ni prestigio ni rango dedicándose a los negocios, como vimos que los nobles no querían hacer esto. Invirtieron sus fondos en el comercio, en la industria. Los grandes aristócratas seguían ocupando grandes cargos de la corona, que la corona les reservaba. Estos llegaban a ser como jueces de paz o sheriffs. La siguiente, por favor. En la tierra. En fin, tuvo una gran función social para para las aristocracias, perdón, y ante todo tuvo un gran auge, por así decirlo, en Italia. Mientras que en ciertas zonas el declive de la aristocracia se efectuaba a través del paso de la tierra a manos de los nobles a los burgueses, también la reactivación de los primeros a expensas de los segundos se concretó en otras regiones gracias a la valoración de los terrenos realizados por aquellos. ¿La que sigue, por favor? Ok.
Rusia. En Rusia hubo un gran suceso, por así decirlo. Dice que en este país los zares se mostraron hostiles. Los príncipes moscovitas eran los que tenían un carácter más sacro y su autocracia marcó profundamente la sociedad rusa. Se llevó a cabo una importante reforma que favoreció a los pequeños nobles, en perjuicio de los antiguos aristócratas o boyardos. Iván III decidió otorgar a quienes le servían el usufructo de tierras conquistadas. Usufructo, a lo que también Google me dijo, es que, pues, de que no importa quién sea el dueño, tú métete ahí, es tuya ahora. Los boyardos se desquitaron con la muerte de Basilio III, quien dejó un hijo de solo 3 añitos. Este se llamó después Iván IV, quien tuvo que esperar la mayoría para tomar las riendas del Estado. Iván IV decidió reconocer el carácter hereditario de las tierras cedidas por Iván III. Después de esto procedió a la instauración de sistemas que tenían algunas características feudales. Se expulsan a los anteriores dueños de las tierras y se conceden a los nobles de servicio. Se les concede las tierras a los nobles de servicio, perdón. Los nuevos señoríos territoriales fueron obligados a proporcionar o soldados armados o bien pagar sumas de dinero al contado. Estos soldados que se les pedía o se les tomaba, el zar, o por así decirlo, lo tenía como para un ejército personal, por así decirlo, y estos ejércitos iban en contra de los boyardos. Y hubo disputas entre los boyardos y el Estado, y sí, eso es todo, por mi parte. Muchas gracias, Carlos. ¿Quién sigue? Perdón. Sigue Bere, profe, la estamos esperando. Ah, ok. Gracias, Fátima. ¿Me escucha? Sí, ya se escucha, ok. Bere. Perdón, Gracias. estoy batallando mucho. Adelante, Bueno, Bere. yo les voy a hablar de la vida económica. Bueno, este afectó primero a los estados atlánticos y después se extendió por todo el continente. El aumento de precios ya era perceptible a finales del siglo V, aunque el proceso se hizo declaradamente inflacionista solo a partir de la mitad del siglo XVI. Los productos agrícolas subieron más rápido que los demás y el simultáneo incremento demográfico contribuyó a ello, ya que dado que los géneros de consumo fueron los más afectados. Y durante este siglo, el autor nos dice que los cereales eran vendidos hasta 5 veces más en comparación de Inglaterra, 7 veces más que en Francia y todavía más en España. Y en Inglaterra y España, el alza de lana creció aún más rápido que la del cereal. Y bueno, los salarios no se elevaron proporcionadamente con los precios del mercado. Estos se doblaron y se triplicaron en el transcurso del siglo, pero hubo una innegable pérdida de poder adquisitivo, debida también a la repetida devaluación de la moneda. No hay que olvidar que muchos vivían únicamente del salario, y solo aquellos que poseían un poco de tierra pudieron aminorar un poco esta degradación salarial. También el autor nos menciona que a pesar de esto nunca hubo ningún levantamiento ni nada. Siguiente, por favor. Bueno, la llegada de metales preciosos como el oro y sobre todo la plata desde América Hispana agravó notablemente la inflación. En España fue necesario difundir en múltiples direcciones los tesoros de cuyo monopolio disfrutaba y a inundar con ellos a Europa. El motivo más corriente de su empleo fueron los gastos militares, que crecían sin cesar. Estos gastos hicieron de Sevilla y de Castilla una simple zona de paso de los productos para las minerías americanas. España fue la más afectada con el alza de los precios.
y a la que menos ventajas reales sacó de esta riqueza. A pesar de que la corona se había reservado el 20% de toda la cantidad de metales en Sevilla, fue la primera en declarar su insuficiencia. Siguiente. Bueno, desde 1557 Felipe II declaró que no podía satisfacer sus deudas. En este año, el gobierno transformó sus propias deudas en juros u obligaciones del Estado, pero esto no valió para impedir toda una serie de quiebras en cadena. Esta primera bancarrota fue seguida por una segunda en 1575, por una suma de más del doble de la anterior. Se sucedieron otras en 1596, 1627, 1647 y en este mismo año, en 1557, hubo también bancarrotas en los Países Bajos, en Milán, en Nápoles, así como en Francia. Las mayores víctimas de estos fueron los pequeños ahorradores que habían prestado sus fondos a través de los banqueros. Bueno, en toda la Europa se difundió la inestabilidad financiera, mientras las secas, que yo encontré que son las casas de moneda, procedían a múltiples operaciones de devaluaciones monetarias que provocaban la inflación. Inglaterra, tras haber reducido 3/5 partes el contenido de plata de sus chelines en 1545, fue la única que logró restablecer la confianza en su propia moneda después de 1560. Y en España, a fines del siglo XVI, la plata desapareció prácticamente, cediendo su lugar al cobre. La caída de la moneda española se hizo tan grave a mediados del siglo XVII que las piezas acuñadas en cobre representaban ya el 98% en circulación. Siguiente, por favor. Bien, los créditos. Bueno, las necesidades crecientes de los intercambios y las astucias técnicas cada vez más útiles permitieron al crédito prosperar en gran medida a pesar de esas dificultades. Los bancos privados vieron minada su actividad. Un ejemplo de esta es en la Plaza de Lyon, en la que se observa que en 1575 había 41 bancos, para 1580 solo 20 y en 1592 solo quedaron 4. Bueno, para hacer frente a esta incertidumbre financiera se reclamó la creación de bancos públicos. El crédito se extendió a través del uso cada vez más habitual de la letra de cambio, ya utilizada en periodos anteriores, la cual se convirtió en un recurso indispensable para un gran número de inversiones y de transacciones comerciales. Naturalmente, la circulación de las letras de cambio permitió asimismo lucrativas y repetidas manipulaciones financieras, así como altos intereses sobre el préstamo a corto plazo. Los estados tenían una necesidad de dinero y sus gobiernos no podían sostener en general el ritmo de los gastos que debían efectuar. Quien prestaba al Estado tenía, además de los intereses, las garantías representadas por los réditos o ingresos que eran cedidos a cambio a los acreedores, y en caso de la bancarrota, esos réditos no eran anulados. Este mecanismo animó a la formación de un grupo de personas, sobre todo burgueses, que vivían de tales réditos y al mismo tiempo estaban vinculados con los destinos de las instituciones. Siguiente, por favor. Bueno, en el transcurso del siglo XVI, los propietarios territoriales procedieron al aumento de los cánones de arriendo, como también a la pretensión de que los campesinos satisfacieran las prestaciones tradicionales. Ante estas nuevas perspectivas del mercado, muchos propietarios se dedicaron a la administración directa de sus dominios. Un nuevo patriciado rural prosperó en muchas regiones de Italia, centro septentrional, como también en Inglaterra y en varios países de la Europa centro-oriental. En el campo romano, la nobleza no dudó en usar los terrenos de labranza como pastizales por la creciente demanda de productos cárnicos de las ciudades. En España, en la primera mitad del siglo, se extendió la superficie de los pastizales para satisfacer la demanda internacional de la lana, pero tras la caída de esta, empezó a cultivar el trigo. Y bueno, el aumento de la población hizo del cultivo de la tierra no solo una gran inversión segura, sino que también un buen negocio, tanto para los nobles como para los burgueses. Siguiente, por favor. Bien.
Comercio y industria. No, bueno, regreso. Bueno, comercios e industrias. La llegada de los metales preciosos de América, los créditos, así como la revitalización económica de la tierra, constituyeron los aspectos económicos en este nuevo periodo, en donde también podemos encontrar el incremento de las actividades industriales y comerciales. En el siglo XVI representó una gran fase de renovada expansión, no solo para el dominio de comunicaciones oceánicas, que se distinguieron más que las terrestres. Muy bien, la ciudad que reunió las ventajas de los tráficos intercontinentales con los de las rutas europeas y los enlaces con el interior fue Amberes, y se convirtió en un motor económico mundial y un centro de múltiples industrias, textil, de metalurgia, naval, editorial. En ella se fabricaban instrumentos científicos, musicales, tapices, muebles, entre otros, al mismo tiempo que florecían las operaciones de crédito. Bueno, los portugueses habían encontrado en la ciudad flamenca, además de las capitales alemanas, la plata de las minas alemanas, de las que tenían necesidad en las Indias. A mediados del siglo XVI, la extracción de la producción de las colonias americanas en España se manifestó más ventajoso para los portugueses, quienes retiraron de Amberes su monopolio de especies. A la década siguiente marcó ya una interrupción en aquel gran imperio. La década siguiente, sí. En 1565, este sufrió las consecuencias del agudo conflicto entre Inglaterra y los Países Bajos. En 1576 surgió el saqueo español, y antes de empezar el siglo XVII, Londres por un lado y Ámsterdam por otro, ya habían sustituido a Amberes en el plano europeo e intercontinental. Siguiente, por favor. La prosperidad comercial no solo se limitó a la fachada de Atlántica de Europa, también en los puertos bálticos y mediterráneos conocieron un importante desarrollo en el siglo XVI. Los puertos de Constantinopla y Venecia, más que entrar en competencia con Sevilla, Lisboa, Amberes y Londres, se abrieron sobre todo los mercados. El autor nos da un ejemplo de del florecimiento mercantil en este periodo que ofreció la flota de la ciudad de Ragusa. Este centro adriático tenía en sí mismo necesidades limitadas, escasas actividades industriales y no demasiados productos para exportar desde su región interior. Y la fortuna de su marina, se basó en gran parte en la creciente demanda de transportes marítimas en el área del Mediterráneo. Y bueno, como en el pasado, la mayor parte de los mercaderes siguió negociando con una gran variedad de artículos, preocupándose bastante más del provecho inmediato que por una especialización a largo plazo. Sin embargo, no faltaron las tendencias monopolistas ni las concentraciones de numerosos agentes económicos en torno a un determinado comercial. En este tipo de operaciones se distinguieron los ingleses. Siguiente, por favor. Se crearon empresas como Merchant Adventurers y que había obtenido de la corona el monopolio del comercio a gran distancia, tanto en Europa como fuera de ella. De ella tuvo su origen Moscow Company, la cual tenía derecho del tráfico de Jaroslam, Kazán, Astracán, en donde se encontraban sus almacenes, y desde allí en dirección a Bukhara y Persia, ya que había un acuerdo entre Iván IV y Eduardo VI. Sobre este mismo modelo, en 1577 se creó la Island Company, cuya primera sede fue en Danzig y la siguiente en Albu para el comercio en el Báltico. 2 años después, gracias a los contactos de dos mercaderes londinenses con el sultán turco Ahmed I, le tocó el turno a Livan Company, que fue la competencia de Francia en estas zonas. Bueno, los cónsules y las colonias no tardaron en inmiscuirse en las escalas de Levante, desde Alejandría hasta el Cairo, desde Damasco hasta Alepo y Trípoli de Siria. Y para 1583 ya había en Constantinopla una embajada permanente de la reina Isabel. Y sería todo por mi parte. Sigue mi compañera Fátima. Muchas gracias, Bere, y adelante, Fátima. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es la cultura.
Primeramente tenemos que la imprenta se convirtió en un instrumento cultural de valor diverso, mucho más vivo y dinámico. De hecho, al crecer la utilización de caracteres impresos justamente por esto, los contratos de seguro marítimo comenzaron a ser estipulados por el sistema de rellenar formularios. Gracias también a esto, se empezó a usar más el lenguaje vulgar y se dejó el latín de lado. También tenemos lo que es el libro, que se convirtió en el objeto cultural más vendido y era un objeto bien realizado, como tal, era algo bien hecho. Y justamente cuando llega lo del libro, también empieza a crecer lo que son los géneros literarios, y toma aspectos como es la ironía, el sarcasmo, el humor, lo grotesco, y que incluso llegó a destacar el ensayo. En cuanto a sociedad, estaba el patrimonio literario, que no podía dejar de estar marcado por las tendencias aristocráticas y elitistas dominantes. Tenemos lo que es la literatura caballeresca, que de igual manera no puede dejar de ser tan preciada en una sociedad tan plena de nobleza. No porque haya acabado la Edad Media, se iba a dejar de lado. De hecho, se toma, pero metiendo otro tipo de géneros ahí mismo. La lengua, se vuelve, comienza la utilización del lenguaje vulgar, ya lo había dicho, por una tendencia de clasicismo. Ok, aquí nace lo que es el teatro de Rocinante. Nace también la novela picaresca, que pues se escribe en prosa y es característico más que nada de la literatura española, con un lenguaje sencillo, conciso y llano. En esta misma novela, el autor y el protagonista son la misma persona, que intentan contar su propia historia. Este género, sobre todo, ponía en evidencia cómo era la sociedad en aquel momento. Y de hecho es picaresca porque aparece lo que es el pícaro, que es el personaje en la novela que se define como una persona bufona, traviesa y descarada. Después también llega lo que es la comedia del arte, que es un tipo de teatro nacido a mediados del siglo XVI, ahí mismo en Italia, y se caracterizaba por argumentos definidos y sus personajes fijos. De hecho, algo muy característico de este teatro era que sus personajes llevaban máscaras. El lenguaje que usaba este tipo de teatro era menos culto y con los personajes estaban los enamorados, los vecios, que son los viejos, y los anis, que son sirvientes o bufones. Y aquí mismo nace las obras que son las de Rabelais, Montaigne, Lutero y Shakespeare. Aquí una del teatro la comedia del arte, perdón. Y la Gargantúa. El estilo renacentista no se difundió igual en todos los países europeos, eran grandilocuente y estaba basado en valores doctos. Esto fue más por el lado, como ya decía, del clasicismo, y eso se veía más con los mayores se veía más con los pintores y escultores que retomaban algunas cosas del pasado. Para ellos el clasicismo significaba manera de ejecución, estudiar y estilo amanerado. La diferencia es que el estilo renacentista en muchos aspectos, no solamente en arte, sino que también en arquitectura o en otras cosas, se quedó, solamente avanzó en algunas partes, porque por ejemplo el norte de Europa se quedó únicamente con el gótico. Y otra cosa del estilo renacentista, con las artes figurativas, era, por ejemplo, un manual de la piedad. Para poder comprenderlo se necesitaba leer, pero para tener contacto solamente bastaba mirarlo, y eso hacía que se convirtiera en un patrimonio de la humanidad. En cuanto a la religión, los contenidos seguían siendo tradicionales, pero su forma cambió, diferente de la espontaneidad, y el arte de la contrarreforma quiso ser edificante, pero resultó afectado. De hecho, justamente es por la religión que incluso, ahorita les voy a mencionar, tuvo ahí mucho, por así decirlo, problema con lo que fue con la música. En el campo arquitectónico, se alzaron edificios civiles y privados en cantidad mucho mayor. El lenguaje pues era clásico,
vuelven a retomar lo que son las columnas, los arcos de punto medio. De hecho, aquí están las columnas. También se caracteriza también esto por una ornamentación de grutescos vegetales que semejan a cuidadas obras de orfebrería y platería. Además de esto, se le añade lo que es la decoración, que es exuberante, y se empiezan a poner elementos ornamentales, también como bajorrelieves, festones, fantasías, etc. Todo empieza a crecer y empiezan a añadirse más cosas. Y bueno, están las nuevas normas de construcción, ya que ya no, bueno, aquí sí ya no es tomar el canon, por así decirlo, el canon griego. No, aquí ya se toma, esto se basa ya directamente en lo que era el humanismo, el cuerpo. Bueno, con el teatro. Bueno, con los teatros hay algo muy, no sé, me gustó mucho esta parte, porque empieza a hablar sobre lo que son los escasos espacios de las representaciones teatrales. Pero eso no quiere decir que no iba a haber representaciones como tal. De hecho, justamente había, por este tipo de cosas es que hay diferentes tipos de escenarios. Hace rato mencioné el teatro italiano, que era el de comedia del arte, que se conoce ahorita como el teatro italiano. Está el isabelino, está la arena, el laboratorio caja negra, el abierto y cerrado, todo ese tipo de espacios, justamente porque viene de esto. Bueno, en el teatro, Shakespeare toma la catarsis, que es la purificación del espectador al ver el terror y la piedad. Esto lo tomó como como una base, por así decirlo, de lo que era el clasicismo, porque se va a lo que, bueno, mejor dicho, porque la catarsis era propia del teatro griego. Y recordemos que también Shakespeare bueno, sobresalió en lo que era lo isabelino. Bueno, con la música llega aquí lo que es el movimiento de la Contrarreforma, que justamente se añade a esto el canto de los salmos. Aquí Calvino no admitió más el uso de los instrumentos musicales en los servicios religiosos. También hubo otra persona que es un santo católico que se llama Carlos Borromeo, que prohibió la música de su arquidiócesis, a excepción del órgano. Aquí se presencia la culminación del arte polifónico occidental. Y en esta época las formas musicales más difundidas fueron lo que fue el motete, la misa, la canción polifónica y el villancico. Justamente fue en este siglo que Italia recupera la primacía musical, y aquí es cuando toma más poder que en las iglesias o así haya compositores y cantores. Bueno, la música de instrumentos sin acompañamiento de voz se empleó mucho. Para el baile y su aparición estuvo muy unida el interés por la música de las refinadas y cultas minorías de las cortes y de las familias más ricas. Incluso aquí los flamencos supieron combinar las tradiciones polifónicas y las líneas melódicas con las sonoridades vocales. Como tal, no se deja tan de lado lo que es lo polifónica, pero se combina. Y con lo que voy aquí es lo religioso, o sea, dentro de la modalidad religiosa en la música, cabe destacarse algunas formas fundamentales, que es la misa. Eso ya estaba más con lo de la Edad Media, que es el Kyrie, el Sanctus y el Agnus Dei, pero ahora se agrega el Gloria, el Credo y el Benedictus. El motete, que es una pieza musical cantada que se fundamenta en citas bíblicas, algo los salmos y los evangelios y epístolas. El madrigal, que es la forma más importante del Renacimiento. Está más ligado al movimiento literario del momento y más concretamente a su aspecto lírico. En ese sentido, la novela pastoril junto con la poesía de Petrarca serán el lanzo de unión de la filosofía que quiere transmitir el madrigal. Y justamente con esto, donde más estuvo el impacto de la música del siglo XVI fue con los Países Bajos, que aquí lo dice, o sea, es origen de los notables desarrollo de la música. Willaert se distinguió por la introducción de coros acompañados por trombones e instrumentos. El Verdelho y el Arcade fueron apreciados por sus madrigales, pero justamente llega también Italia.
que también, o sea, bueno, aquí es más que nada por artistas. Aquí en este caso, Luis de Palestrina, Victoria, que era su alumna, Roland de Lassus, y al final del siglo se desarrolló la ópera, que es Dafne de Peri y Orfeo de Claudio Monteverde. Y aquí con Francia, la música se concentró mucho en cortes y comenzó el ballet. Pero también esto de la música tuvo que ver porque justamente, o sea, por la música por así decirlo, se hacía, a ver, aquí lo puse. Ah, estaba el crecimiento justamente de ballet, de la caza, de la guerra y varias cosas más. Todo esto debido a la música, o sea que el impacto fue bastante y esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias, Fátima, y muchas gracias a todos los miembros del equipo. Gracias a Bere, a Carlos, a Dania y bueno, a Fátima, por supuesto. Muchas gracias a todos. Las y los demás tienen alguna duda o algún comentario sobre lo que nos ha expuesto el equipo. Creo que no. Pues yo iba a decir que me parece bastante interesante, o sea, cómo se ve ya se empieza a ver un poco de, por así decirlo, modernización, pues obviamente se empiezan a atribuir muchas cosas que en su tiempo no existían o que se empiezan por así decirlo, a evolucionar de sus antepasados y pues se ve mucho la música en esta inclusión de otros ritos en las misas, en el arte, o sea, es una explosión totalmente impresionante cómo se empieza a tomar otra vez, por así decirlo, pues como se menciona en el Renacimiento, o sea, retomar lo clásico y pues transformarlo y hacer que este evolucione y se innove. Así es, muchas gracias por tu comentario, Ángel. Efectivamente, en mucho de lo que nos comentaron los compañeros podemos apreciar estas transiciones, como sobre todo lo que nos comentaban por ahí hacia el final, ¿no? Estos cambios en las expresiones artísticas, por ejemplo, que fueron teniendo una mayor pluralidad, otras formas de expresión, ¿no? No se trataba simplemente de retomar lo anterior, ya fuera lo clásico o lo medieval, sino que se atrevieron a innovar. Y esto era una novedad, atreverse a innovar, ¿no? A innovar abiertamente. Y pues bueno, de ahí surgen toda esta serie de formas de expresión, aunque muchas de ellas ya tenían algunos antecedentes en lo que llamaríamos la Edad Media o fines de la Edad Media, cuando menos, ¿no? Pero sí, de acuerdo. Muchas gracias, Ángel. No estoy seguro a qué se referirá eso de escenas de muerte no actuada. No sabría cómo interpretarlo. Porque es demasiado fuerte, ¿no? Representar una muerte de adeveras. Profe, se me olvidó mencionarlo eso. Es que Adelante, me emocioné. Adelante, era que con eso de las representaciones justamente buscaban prisioneros de otras ciudades, pero yo también estoy con duda de si realmente, o sea, como tal lo hacían o era simple y sencillamente como su nombre, o sea, una representación del teatro. O sea, sigo en duda y la verdad es que no encontré respuesta en ninguna parte. Y justamente era mi duda, pero bueno, qué bueno que alguien ya lo dijo. Sí, la verdad es que sí. No estoy, digo, es un tema especializado, obviamente. Yo personalmente no estoy seguro, no lo sé. Si realmente, como lo menciona la lectura, por el hecho de ser personas, digamos, de menor valía, ¿no? Prisioneros, etcétera, como comenta Fátima, pues sí, les valía, ¿no? O sea, no les interesaba y realizaban, no sé, muertes o ejecuciones o lo que sea, representaciones de ello, pero de veras.
No lo sé si realmente así era. ¿Para qué mentirles? Pero bueno, en fin, Miguel, creo que querías comentar algo por ahí hace un momento. Sí, en cuestión a esto que se mencionaba de la música, me recordó a algo que habíamos visto en Sociedades Humanas en primer semestre, los de quinto, en un tema sobre la fealdad. Venía algo que en el libro de Humberto Eco, de la historia de la fealdad, sobre un término que se llamaba diabolus in musica, no sé cómo se pronuncia, supongo que es latín, que es básicamente un tritono, no tengo idea por qué, pero desde la Edad Media, pues se le dio este nombre de Diabolus in Musica, que era, el nombre es bastante explícito, decían los sacerdotes que era el diablo, la maldad, el sacrilegio en la música, y se buscaba evitar tanto en los coros como en los instrumentos, y de hecho pues esto todavía prevaleció hasta el Renacimiento, aunque había algunos eclesiásticos que optaban por quitarle ese baneo, pero realmente no se hizo hasta ya más avanzada la Edad Moderna, creo que se empezó a utilizar, y pues a ese tritono le han rendido tributo, pues qué raro, grupos de rock y metal como Slayers o Mago de Oz. Sí, de acuerdo. Muchas gracias por tu comentario, Miguel. Tienes razón, efectivamente, desde la Edad Media descubrieron cierto tipo de tonalidad musical. Digo, yo no sé nada al respecto, pero o sea, me refiero a que no lo podría explicar técnicamente de ningún modo, pero cierto tipo de sonido, pues, musical, que por alguna razón dijeron, no está chido, parece ser algo malévolo o algo por el estilo. No tengo claro la razón, no tengo claro si le sonaba feo, le sonaba demasiado fuerte, o si tenía algún tipo de efecto sobre los sentidos, no sé, generar demasiada, no sé, como, digamos, como excitación, o no sé, o sea, excitación no en el sentido sexual, o también, no lo sé, pero por alguno de estos motivos lo censuraron y dijeron, no, este sonido no está chido, no se debe tocar, ¿no? Y pues sí, efectivamente así era la cosa. Sin embargo, como lo comentábamos hace ratito, pues precisamente en estos inicios de la época moderna, pues empezaron a atrever a innovar, ¿no? Y a recurrir a una polifonía mucho más compleja, ¿no? Es muy interesante cómo se van atreviendo a dejar de lado solamente el órgano, por ejemplo. Que el órgano es muy bello, ¿no? También, o sea, me refiero como instrumento para la música sacra. Sino que introducen, por ejemplo, toda una polifonía de una orquesta completa para la música sacra, ¿no? Y se hace en el mundo protestante y se hace en el mundo católico. Y bueno, la cereza del pastel de eso fue Mozart, posteriormente, pero ya estamos hablando de la segunda mitad del 18. Pero, pues sí, se atreven a experimentar con otro tipo de sonidos, ¿no? Héctor, ¿querías comentar algo? Adelante, Héctor. Es una pregunta. En una parte decían algo como que los nobles se concientizaron de los pobres y nació un tipo ONG para pobres, pero luego dijeron que mejor saquemos los pobres que se ven mal. Ok, sí. Efectivamente se requiere algunas labores de beneficencia. Lo que pasa es que las labores de beneficencia se realizaban principalmente al era quien tenía ingenieros especializados, así les llamaban, o sea, era como personas dedicadas a, pues ahora sí que, como se dice vulgarmente, hacer limosna para hacer caridad, ¿no? O sea, pides para dar, hacerla ahí de Robin Hoodcillos. Quien hacía esto era la iglesia en la Edad Media. Sin embargo, efectivamente, los nobles empiezan a practicar ese tipo de labores caritativas, pero eso no significaba que hubiera una auténtica apertura hacia los pobres, porque a la vez los nobles y también la burguesía ascendente empiezan a impulsar, por ejemplo, leyes contra la vagancia, o sea, contra personas que
supuestamente nini, supuestamente sin oficio ni beneficio, que andaban ahí por las ciudades, se veían mal, eso no estaba chido, daban mal aspecto, no les gustaba su olor, o como en esta película de Parásitos, algo, ay, su olor, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso también se fue abriendo paso, esa ampliación de la brecha social, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Mientras que por una parte, a lo mejor les pegaba cierto escrúpulo y decían, bueno, pues vamos a meterle algo de lana a apoyar a estos pobres, a labores caritativas, ya no las puede o no las hace solo la iglesia. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra, pues ya no iba a ser solo la iglesia, porque hubo un cambio religioso, etcétera. Pero por otro lado también se fue ampliando esa brecha social. En el ámbito, lo que comentaba, me parece que fue Carlos, lo que comentaba hace rato, en el ámbito social, en el ámbito de lo que podríamos llamar de clases sociales, es una época de transición muy curiosa, ¿no? La nobleza se conserva, y conserva bastante fuerza, pero por otro lado hay esa burguesía ascendente, ese grupo de comerciantes, de jefes de gremio, protoindustriales, digamos, etcétera, que ya venía desde la Edad Media y que van ascendiendo socialmente y haciéndose cada vez más ricos, y muchas veces se confunden los estamentos, se confunden los grupos, ¿no? Por ejemplo, es muy curioso o una mezcolanza muy extraña, los Medicis. Nacen siendo burgueses, porque eso es lo que eran, burgueses. Se logran ennoblecerse a través de matrimonios y una serie de cosas, pero también acceden hasta los cuernos de la luna de la clerecía, del estamento clerical, porque tienen papas también. Entonces, tocaron todos, habiendo nacido en el tercer estado, emergieron a tal grado que accedieron a las mieles del poder, tanto de la nobleza, con reyes o reinas, como entre otros nobles, obviamente duques de Toscana, etcétera, pero también reyes o reinas, e incluso hasta la cima del poder clerical, ¿no? Entonces, bueno, pues es una época de transiciones muy importantes en esta cuestión, ay, perdón. Perdónenme, es que no había visto aquí los mensajes. Sí, está bien, Carlos y Héctor, desgraciadamente a veces, no siempre, pero a veces sucede que cuando pues alguna persona tiene o deja su micrófono abierto, luego se oye eco, se vicia el sonido, ¿no? Se distorsiona, entonces, sí era tal vez lo más conveniente. Sí, por supuesto, Diana, obviamente León X y más adelante su sobrino Clemente VII fueron papas Medicis, ambos, ¿no? Carlos Liberato, muy importante. Excelente comentario, Liberato, muchas gracias. Y sí, estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Solo agregaría algunas, digamos, acotaciones a tu intervención, a tu comentario. Y es que, aunque efectivamente tienes toda la razón en que podemos asistir a un vínculo entre el conocimiento científico, por ejemplo, anatómico, y cómo se plasmaba, cómo se expresaba artísticamente, por ejemplo, el cuerpo humano. Por otro lado, también asistimos, o hay otro elemento que hay que agregar, que es una visión muy a priorista, muy esquemática, donde los valores estéticos eran muy rígidos, muy esquemáticos. Esto es la belleza en un cuerpo femenino, esto es la belleza en un cuerpo masculino, esto es la belleza en un rostro, porque tiene que ser la simetría así, ya sai, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces recurrían mucho a esa como esquematismo para representar la belleza, y recurrían mucho para esto pues también a las matemáticas, a la geometría, ¿no? A trazar, a ver, si el rostro es simétrico,
y las proporciones tienen que ser así, y el cuerpo lo mismo, etcétera, etcétera, hay que hacer el boceto a partir de ciertas figuras geométricas específicas para que las proporciones sean como deben de ser, y etcétera, etcétera, según los patrones de belleza. Entonces, sí, el conocimiento anatómico, sí, esto se plasma en el arte, pero también con esa perspectiva, digamos, estereotipada, esquemática, a priorista, muy, muy rígida, donde recurrían mucho a las matemáticas o a ciertos valores estéticos inamovibles. Esto es un rostro bello. Y si nos fijamos en las caras de mujeres, en las pinturas de Botticelli, todas son iguales, ¿sí? Porque eso era para él un rostro bello. Si ya había dado con el clavo de cómo representar un rostro bello de mujer, pues ¿para qué diablos le voy a cambiar, no? Entonces hay una especie de paradoja donde los autores, los artistas renacentistas eran muy realistas, sí, mucho más realistas que los medievales, pero tampoco pretendían reflejar la realidad de manera absolutamente realista. Ese mayor realismo quizá lo encontramos en otras expresiones posteriores, ya barrocas, a lo mejor, no sé, en Caravaggio, etcétera, en otras figuras, pero posteriores. Los autores estrictamente renacentistas, en general, sus representaciones eran muy estereotipadas, muy esquemáticas, ¿no? Más que estrictamente realistas. Incluso, por ejemplo, en Da Vinci vemos algunos paisajes a veces atrás de sus imágenes y eso son muy bellos, y uno podría decir, qué bonita representación tan naturalista, ¿no? Pues es un paisaje imaginario, es un paisaje idealizado. O sea, realista pero no realista a la vez, idealista o de realismo mágico, o no sé, llámale como quieran, pero no es un realismo en sentido estricto, de, exactamente como es, lo pretendo reflejar así. No, no es ese tipo de realismo el que plasman los artistas renacentistas. Sería inverosímil, ¿no? Más bien sabemos que no es así. Ni todas las mujeres tenían el mismo cuerpo, ni todos los hombres tenían el mismo cuerpo, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué los representan así? Ok, muchas gracias, Liberato, por tu comentario muy, muy, muy pertinente. Gracias por tu comentario, Miguel. Pues sí, crían cuervos que le sacan los ojos, ¿no? Como dice el dicho tradicional. Sí, sin duda, así es, así es. Y eso lo vemos desde las familias hasta en cualquier nivel. Eso es real, ¿no? Eso es real. En fin. Esta etapa de transición, por ejemplo, es cuando se desarrolla mucho la famosa tendencia snob, ¿no? Que todos seguramente hemos escuchado, ¿no? Se afirma, y creo que era la interpretación de Ortega y Gasset, se afirma que snob proviene de unas siglas que ponían por ahí en las inscripciones de los huercos, sobre todo los huercos en los colegios, los colegios muy, muy aristocráticos, muy fifís en Inglaterra, y le ponían S/N, sine nobile, o sea, sí aceptaban al huerco porque podía pagar y lo que sea, al huerco burguesito, al mi rey burgués, pero que quedara claro que ese no era noble, ¿no? No era lo mismo que el erlecito y el etcétera, ¿no? Los mocosos hijos de nobles. Entonces había esa distinción ¿cómo se dice? Que se trazaba ahí, ¿no? Entre paréntesis comento que eso era muy usual antiguamente. Si uno se pone a revisar, hace ratito comentaba, me parece que fue Bere, no recuerdo, o Bere o Dania, sobre cómo el Concilio de Trento impuso, impuso, ¿sí? O sea, reglamentó que a fuerza la iglesia tenía que hacer registros de nacimientos, de matrimonios, de muertes. Esto es algo que ya venía desde la Edad Media, empezó probablemente con el Cuarto Concilio de Letrán, pero se generalizó de manera más amplia gracias al Concilio de Trento. Y es un aspecto importantísimo por 2 o 3 razones.
Por una parte, por ejemplo, le concedía a la iglesia el monopolio de ese control social, ¿no? ¿Quién registraba quién nacía? ¿Quién le daba la identidad a una persona, la identidad oficial, etcétera, etcétera? Sus registros oficiales, toda serie de cosas. La iglesia. Solo la iglesia católica, punto. De ahí en fuera no existías, ¿sí? ¿Quién autorizaba el matrimonio legítimo para que los hijos a su vez fueran legítimos, etcétera, etcétera? Porque además esto también se tenía que señalar, ¿no? Si el hijo era legítimo o no, etcétera, etcétera. Pues la iglesia. ¿Quién registraba tu muerte? ¿De qué diablos te moriste? ¿O creían que te habías muerto? Porque a veces era, le dio $1 aquí y de eso se murió. Pues que era, pues sepa la bola, ¿no? O le dieron fiebres y de eso se murió. Pues sepa la bola, ¿no? Todavía hasta hace 100 años los registros dicen, pues le dieron muchas fiebres. ¿Qué le dio? Sepa la bola, probablemente la mentada fiebre amarilla o paludismo o dengue o cualquiera de esas plagas nefastas de los malditos zancudos. Y pues bueno, obviamente la iglesia era también la que autorizaba y registraba si las personas podían un desbalance, sí, por supuesto, como causa de muerte, como causa de la enfermedad. Era quien registraba y autorizaba poder ser sepultado en tierra sagrada, porque si no, iba a ser en, ¿cómo se llama? En tierra profana. Y eso no era nada chido, ¿no? De alguna manera se supone que significaba, según la tradición cristiana, que no tenía posibilidades o tenía menos posibilidades de poder resucitar el día del juicio final, ¿sí? Porque no estaba en el espacio santo para que Dios llamara a la resurrección a los muertos, porque recordemos que el cristianismo afirma, creo que todas las ramas del cristianismo, una resurrección de la carne, o sea, de esta carne, que vuelve a resucitar, como se supone que Jesús resucitó, con su misma carne, ¿no? Diferente, con otra apariencia, una cosa ahí rara. Supuesto, dice los evangelios que cruzaba paredes y no lo veía, de repente se les aparecía como fantasma, pero también comía, una cosa muy extraña. Pero a fin de cuentas se supone que era la misma carne, porque también le dice a Tomás, órale, tócame, o mete el dedo si quieres, ¿no? Para comprobar que soy el mismo. En fin. El punto es que si la persona está sepultada en Camposanto, tiene la posibilidad de resucitar, en una iglesia o en un campo sagrado. Y la persona está sepultada en tierra profana, no. ¿Quién decidía todo eso y controlaba todo eso? Era la iglesia. Y bueno, con todo este rollo a lo que voy es que la iglesia en sus registros también también apuntaba lo que le llamaban la calidad de la persona. ¿Y qué era la calidad de la persona? Lo cual se apuntaba hasta el siglo XIX, aquí en México cuando menos. ¿Sí? Por ahí, entre el fin de la época colonial y la época independiente, creo que esto se fue abandonando. No tengo claro cuándo, pero fue por ahí. Pero hasta la época colonial, virreinal, esto se registraba. La calidad. ¿Y qué era la calidad? Pues ponerle si era criollo, si era mulato, si era mestizo, etc. O sea, cuestiones que tenían que ver con raza y apariencia, ¿sí? Y eso le llamaban calidad y se registraba. Se registraba por ahí en los documentos. Y bueno, en fin. Entonces, bueno, perdón, estaba con el esnovismo. Pues le registraban eso a los huercos en los colegios, ¿no? SN, sine nobile. Y entonces la costumbre era que los huercos, burguesitos, que no tenían un título de nobleza, que podían tener toda la lana del mundo, pero eran no ricos, eran advenedizos, eran vistos de ese modo. No tenían las costumbres refinadas de los nobles, no tenían el titulito de los nobles, ¿no? Entonces, los burguesitos siempre aspiraban, o casi siempre aspiraban, a ser como los nobles. ¿Y ser como los nobles en qué sentido? Pues bueno, en la medida de lo posible, pues tener un apellido bonito como el de ellos, o un titulito bonito como el de ellos, pero mínimo parecerse a ellos. En su manera de vestir, en sus costumbres, en lo que tomaban, o en lo que comían, o etcétera, ¿no? En cómo se divertían, qué sé yo, ¿no? En lo que les gustaba, en cuestión no sé, de arte, de música, de lo que sea, ¿no? Imitar,
los modales, imitar las costumbres de los nobles para parecerse a ellos. Entonces lo que tenemos es que el esnovismo es que una persona o personas que se consideran como socialmente inferiores, eso es como un autoclasismo raro y mezclado con un afán ahí guanabí, es una serie de cosas, aspiracionismo raro, es una cosa ahí muy extraña, envidia, una mezcla de cosas. Por cierto, Monterrey es muy así, nomás que obviamente, bueno, iba a decir obviamente no con los nobles, pero no estoy tan seguro de afirmarlo. Aquí está el Canalola y muchas cosas, ¿no? Digo, esa aspiración también a lo mejor muchos la tienen. Es más que todo con los mis reyes de San Pedro, ¿no? Ellos van a tales lugares, ellos toman tal cheve artesanal, no esas cheves de cervecería con tema, cheve artesanal, esa es buena, esa es más fifí, o usan tales garras, o etcétera, etcétera, ¿no? Es un aspiracionismo, eso es esnovismo, ¿no? Y ese esnovismo probablemente nació con esa transición de clases donde la burguesía iba ascendiendo y los mocosos de los burgueses estaban al nivel de los nobles en lana y en colegios y en formación y en educación y en todo eso, pero se sentían diferentes, se sentían inferiores. Yo no tengo el apellido, yo no tengo las costumbres, yo no tengo el reconocimiento que tiene ese mocoso noble y ese afán de parecerse, de imitarlos, ¿no? En fin. Perdón. Margarita. No había escuchado esa, Margarita, pero está interesante. Sí, las causas de muerte ahí extrañas, ¿no? Y de verdad, esto probablemente hasta hace 100 o 100 y piquito de años todavía se registraba así. Fiebres o cualquier cosa, ¿no? Que provocaba la muerte. Enfriamiento por división. O sea, simplemente se refiere a que le dio un aire, ¿no? Le dio un aire de repente, o sea, se destapó a lo mejor sin querer o algo, se enfrió demasiado y patatús, ¿no? Diana, los burguesitos se aprovecharon de alcanzar el poder central para degradar a los nobles, ¿no? Sí, en parte, fue una tensión ahí, ¿no? O sea, por una parte los burgueses aspiraban al poder, aspiraban al dominio del poder, pero por otro lado aspiraban a parecerse a los nobles que vivían de sus rentas, que tenían un chorro de tierras, los nobles que se ponían tales garras, los nobles que tenían tales costumbres, los nobles que cazaban a caballo con tales tipos de perros allá acompañándolos y no sé qué cosas. Eso estaba chido para ellos. Y eso era lo que aspiraban, ¿no? Eso era lo que aspiraban, a codearse con la nobleza o a ser como ellos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Inglaterra, pues la carrera eclesiástica sí estaba ahí, pero ya no tenía el mismo encanto que en el mundo católico, por ejemplo, donde era un estamento aparte y implicaba una serie de privilegios y prebendas y capellanías y bla, 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 un montón de cosas, ¿no? No era lo mismo ya en el contexto inglés. Entonces, aspirar a ser como los nobles era la aspiración social más usual, ¿no? Por supuesto que la burguesía busca posicionarse en el poder, imponer sus ventajas, leyes que sean ventajosas para ellos, pero en el proceso de transición hay mucho ese afán de parecerse a los nobles, ¿no? Yo lo vería así, Carlos. O sea, estoy de acuerdo, yo lo veo así. A lo mejor estoy equivocado, a lo mejor el esnobo, el sangrón soy yo. No lo sé, sí. Pero yo lo vería de ese modo. Hay un fortísimo aspiracionismo donde esa aristocracia, que por cierto es sumamente excluyente, esa aristocracia regiomontana de la gente que vive en San Pedro, en tales colonias, pero tampoco en San Pedro ahí entrando, no, entre más allá mejor, o entre más encaramado en el cerro mejor, ¿no? Hay esa gentrificación y esa exclusión y ese no me quiero juntar con la chusma, es todo un tema, ¿no? Es todo un tema, pero a la vez nosotros, sobre todo nosotros los clasemedieros, porque el esnovismo, por ejemplo, de la gente muy pobre es buchonería, es otra cosa, también tiene su esnovismo, pero es diferente, ¿sí?
Su esnovismo consiste en tomar bucanas, pero se llaman buchones, ¿no? O en ponerse tales ropas estrafalarias, donde lo que se quieren parecer es, sabrá Dios a qué, no sé a qué, a los artistas de regional mexicano, como le dicen en Estados Unidos, o no sé a qué carajo se quieren parecer, con lentejuelas y joyas y una cosa muy estrafalaria. También tienen su aspiracionismo, ¿no? Los más pobres y sobre todo los que empiezan a recibir dinero fácil. Y a lo mejor estoy siendo clasista al decirlo, pero tengo entendido que así es. Pero el aspiracionismo de los clasemedieros, como nosotros, es más generalmente hacia los mirreyes de San Pedro, ¿no? En fin. Muchas gracias, Andrea, por tu aclaración en torno al tritono. Muchas gracias, que es algo que había comentado Miguel hace rato. Gracias por tu aclaración. La verdad es que yo no lo sé así de manera muy... Vaya, no conozco mucho al respecto, o no conozco casi nada. Pero te agradezco por ahí la aclaración, ¿no? O sea, tiene que ver entonces, digamos, con la sensación que produce, con el impacto que produce emocional, etcétera, en la persona, y en ese sentido es que decían esto no está chido, ¿no? Porque no genera como que esa sensación divina, por decirlo así, que se supone que debe de existir con la música sacra, ¿no? Entonces sí, entiendo. Muchas gracias, Andrea. Perdón, creo que no sé si hay alguien por ahí que pendiente de comentar algo, creo que no. Ok, bien compañeros, nos quedan 20 minutos, los voy a usar para continuar con el repaso que hace rato les anunciaba. Voy a tratar de ser lo más puntual posible y perdón si el tiempo no nos permite ver de manera así más como explicación, ¿no? Algunas cosas, pero es por cuestión de tiempo. Entonces, adelante. Perdón, es que Sí, sobre el trítono, también algo más que comentar es que no se podía tener en toda la pieza que se hiciera, no se podían tener esas tres notas juntas en ningún pedazo de la armonía. Incluso, aunque no estuvieran exactamente al mismo tiempo, pero estaban seguidas, ya se consideraba como trítono y no se podía incluir en la armonía, precisamente porque en la combinación sí se alcanzaba a escuchar un poquito de ese sonido, y entonces sí como que les incomodaba mucho. Sí. Ajá. Ok, entiendo, muchas gracias, Andrea. Es interesante eso, ¿no? Ese tipo de censura que existía y esa significación que se le daba a ciertos sonidos, simple y sencillamente, ¿no? A veces decimos, es que tal cosa, pues son solo palabras, ¿no? O es que, etcétera, ¿no? Sin embargo, las palabras no son solo palabras, ni los sonidos son solo sonidos, ni nada. Todo tiene una carga, tiene una significación, tiene un peso muy importante, ¿no? Con simples y sencillas palabras, flatus vocis, como decían los nominalistas de la Edad Media, podemos hacerle añicos la vida a una persona, en términos morales, o sea, su moral, su autoestima. Y no necesitamos recurrir a ninguna maldición, ¿no? Con el lenguaje más correcto sacado de la Real Academia que quieran utilizar, le podemos hacer añicos la moral a una persona que acabe suicidándose. Y esto sucede, ¿no? Ustedes lo saben mejor que yo, supongo. Entonces, lo que quiero decir es que los sonidos o las palabras, etcétera, no son tan insignificantes como podríamos quizá pensar, ¿no? Sino que siguen teniendo, y sobre todo históricamente la han tenido, una carga de significación importante, ¿no? En este caso, por ejemplo, esa combinación de sonidos como para ser considerado algo censurable, ¿no? En fin, gracias, muchas gracias, Andrea, por tus aclaraciones. Perdón, y es que la verdad es muy complicado a la hora de la composición en el contrapunto, que es el tipo de composición que llevaban ellos, porque aún y sabiendo todas las reglas, al momento de hacerlo, siguiendo las reglas, no te das cuenta de que haces el trítono, entonces la composición ya es inválida porque hiciste el trítono.
O sea, lo metes sin querer, en otras palabras. Sí, exactamente. Y porque hay muchos tipos de contrapunto. Dentro de la composición de contrapunto hay varias reglas. Y por ejemplo, hay florido, hay muchas cosas que ya no me acuerdo muy bien. Pero dentro de la composición hay muchas reglas y al momento de escribirlas, de repente ahí hay un tritono, y ahí hay un tritono, y ahí hay un tritono, y 20 trítonos en una composición y no te das cuenta. Sí, entiendo. Sí, era muy complicado. Entiendo, me imagino. En fin, te agradezco mucho las aclaraciones, Andrea. Muchas gracias. Ok, si les parece, vamos a pasar directamente a este rápido repaso. Para la evaluación, ¿sí? Que tendremos la próxima clase. Recordemos, la próxima clase nos vemos a la hora de la sesión. Aquí estando reunidos en la hora de la sesión, se va a activar la evaluación. Ustedes pasan a responder el examen, tendrán media hora para hacerlo. Les pido que permanezcan conectados en la medida de lo posible, quienes puedan y quieran que abran también su cámara, por favor. Su micrófono no, la cámara sí. Mientras que están presentando, cuando terminen me estarán avisando para yo confirmar que ya me aparece su examen entregado y calificado, y tendrán el transcurso de ese día, que viene siendo el lunes, ahorita no me acuerdo qué día es, pero ¿qué día es? 19, el lunes, para la entrega de la evidencia que es por equipos, ¿no? Estos equipos que ya tenemos armados. Nomás les pido que todos los miembros del equipo carguen, por favor, el archivo del trabajo, ¿ok? Bueno, hechas esas aclaraciones técnicas, continúa entonces lo que el tiempo nos permita, son 15 minutos con esta recapitulación. Les pido que tomen en cuenta, ya lo comenté en la clase pasada, el significado etimológico del término moderno, que es actual, ya lo había mencionado la clase pasada. Les pido que tomen en cuenta las características generales del humanismo como tendencia cultural. Por ejemplo, la revaloración de la cultura clásica, la crítica de textos que comentábamos la clase pasada, el antropocentrismo, etcétera. Este tipo de características que destacábamos por allí la clase pasada del humanismo. Recordemos, bueno, creo que es imperdonable no considerarlo, al autor, quizá el autor humanista más representativo, que es Erasmo de Rotterdam. Podría haber muchas cosas que decir en torno a él. Era sacerdote, era de los Países Bajos, era sumamente crítico, era un experto en muchas cosas, un estuche de monerías, hacía traducciones de las lenguas clásicas como buen humanista que era, y comentarios, y poesía, y etcétera, etcétera. Crítica de textos, toda esa serie de disciplinas, pero a la vez también escribía bajo un espíritu crítico, satírico, curioso, que de alguna manera prefigura a esa sátira de Rabelais. Quizá no era tan grotesca como la de Rabelais, pero recurría también a ese tipo de sátira, y en su elogio de la locura, por ejemplo, de manera muy irónica o satírica, pues está elogiando la comodidad de la locura y de la ignorancia y de la estupidez y de toda esa serie de cosas en el ser humano, la necedad, todas esas cosas en el ser humano que se presentan como chidas, como diciendo, mira, pues entre más ignorantes seas mejor. Como decía Fox, entre menos lean van a ser más felices. Lo dijo el güey, por si ustedes no lo saben, ¿no? Ahora, bueno, Fox dice muchas estupideces y las sigue diciendo, desgraciadamente, pero una de ellas que dijo cuando era presidente, creo que lo dijo cuando era presidente, fue con que no leen mejor, van a ser más felices. Pues bueno, eso que él decía en serio, Erasmo lo decía en sátira, en burla, ¿sí? ¿No? Se presenta como un modelo de comodidad o de felicidad, la ignorancia. Sin embargo, por supuesto que es indigno. Ok. Tengamos en cuenta también cómo Italia continuó siendo un caos político, ¿no? Y teniendo una serie de cambios y de transiciones. Y esto motivó que durante el siglo XVI hubiera varias intervenciones externas, pero probablemente la más recurrente, que intervino sobre Florencia, los estados pontificios, Milán, Nápoles, por todos lados metió la cuchara
tuvo varias intervenciones, fue Francia, ¿sí? Francia intervino varias veces sobre así es, Carlos. Los italianos son liosos por naturaleza, ¿sí? Es curioso. Uno los escucha y parece que se están peleando. Yo no sé cómo que no hice nada. No, están hablando simplemente, pero así es su naturaleza. Gritonear como si estuvieran peleando. Sí, así es, María José. En fin, decía que hubo varias intervenciones de Francia sobre Italia en torno a Nápoles, el reino de Sicilia, en el sur, por las pretensiones que la dinastía francesa tenía sobre este reino, derivado de Carlos de Anjou, sobre los estados pontificios en algunos casos, en algunos momentos también, sobre Florencia o la Toscana en general, sobre así es, Diana. Digo, obviamente no es que sean malas personas, simplemente es que tienen otro estilo. Hay quienes dicen, supuestamente tratando de ver así como que la viga en el propio ojo, que los mexicanos somos, por ejemplo, muy sumisos, ¿no? Nuestra costumbre de decir, antiguamente se decía con licencia, ahora se dice con permiso, ¿no? O mande usted, o cosas por el estilo. Hay quienes dicen, no, es que todo eso es parte del pasado, de sumisión que los mexicanos tenemos y que no sé qué y que no sé cuánto, ¿no? Y bueno, pues así es curioso. Los españoles en general tienden a ser un poco más toscos, ¿no? A veces si uno le habla con cierta cortesía a un español, oiga, disculpe, por favor, ya con eso te dirán así como que, oye, tú no eres de aquí. Bueno, obviamente te reconocen por el acento, pero así como que, oye, ¿qué onda, no? Esa manera de expresarte, no están acostumbrados. Son más directos, más de al grano. Y para nosotros eso es tosquedad, ¿sí? Yo me dio clase cuando estaba en la carrera la doctora Verónica Sigling, que ahora trabaja en trabajo social, una eminencia en muchos temas la doctora, y en alguna ocasión nos comentaba, porque había cierto choque cultural entre ella y nosotros, ¿no? Pues es obvio. Y bueno, pues uno como alumno le decíamos la nazi, etcétera, bueno, porque era alemana. Y en una ocasión me acuerdo muy bien que ella nos pone en el pizarrón, nos hace una espiral. Dice, es que los mexicanos tienen la costumbre de hacer esto, ¿sí? Le dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas para llegar finalmente al punto. Y ella decía que eso le hacía shock, por ejemplo, a la hora de dirigir oficios a las autoridades, a la dirección o algo, porque ella tenía que poner todas las cortesías. Después, previo un cordial saludo y espero que esté bien y que Dios lo esté bendiciendo y que su familia también esté bien y le beso los pies y bla, 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 bla. Y luego ahora sí, me permito humildemente decirle que no sé qué y que no sé cuánto. O sea, así es el protocolo aquí en México cuando quieres dirigirle una carta, un oficio a una autoridad. Los alemanes no. Ella dice que son más de al grano, ¿no? Para nosotros eso es tosquedad. Pero bueno, en fin. Son simplemente las diferencias culturales. Ok. Continúo. Recordemos, obviamente, que por ahí lo mencionaba alguna de las lecturas. Yo estoy retomando cosas de las lecturas anteriores que he plasmado por ahí en el examen. Me voy a ir un poquito más rápido porque ya no nos queda prácticamente tiempo. Recordemos que en el caso de Inglaterra, una vez que concluyó la Guerra de las Dos Rosas, alrededor de 1485, ascendió la dinastía de los Tudor con Enrique VII. Y bueno, pues de ahí para el real, ¿no? Su sucesor era Arturo, pero se murió. Luego se convirtió en el sucesor Enrique VIII. Se afanó por tener un hijo varón. Finalmente lo tuvo con su enésima esposa, un enclenque, un pusilánime, que se llamó Eduardo VI. Duró poco tiempo. Y las que tuvieron todos los tamaños sabidos y por haber fueron las hijas, ¿no? María, primero, que a como de lugar quiso volver al catolicismo, y por eso le llamaron la sanguinaria. No es que fuera particularmente sanguinaria, Isabel era igual o peor de sanguinaria, simplemente pues estaba persiguiendo sus convicciones, ¿no? Por reverencia también a su madre, tan afrentada, Catalina de Aragón. Así es, la Bloody Mary, como le dicen en la terminología inglesa,
porque con eso de que se casó con Felipe II y con eso de que por culpa de ella Felipe II quiso invadir a Inglaterra, y con eso de que ella era católica y quiso volver a imponer, darle marcha atrás y volver a imponer el catolicismo plenamente, todo eso, pues es una figura denostada en la tradición, en la historiografía británica. Pero no es que Isabel haya sido tan linda y María haya sido muy mala, ¿no? Yo creo que eran la misma fregadera las dos, nomás que una católica y otro protestante, simplemente. En fin. Sí, también es una bebida alcohólica, efectivamente, Miguel. Bloody Mary. Bueno, pues esta es la dinastía de los Tudor, ¿no? Posteriormente, tras la muerte de Isabel sin hijos, ascendió una nueva dinastía derivada de la reina de Escocia, de la reina María de Escocia, que fue con Jacobo I, los Estuardo, que duraron hasta la segunda o tercera década del siglo XVIII, ¿no? Con la reina Ana. Atravesándose el periodo de la Revolución, ¿no? De la Commonwealth y todo esto, ¿no? Durante el cual estuvo suspendida la monarquía. Siguiente punto a considerar. Consideremos que en algunos estados como Inglaterra y Holanda, las campañas de exploración, de colonización, etcétera, etcétera, se orientaban mucho en compañías privadas, que eran llamadas así, compañías. La Compañía de las Indias Orientales, ¿no? Inglesa, holandesa, etcétera, eran compañías privadas, sociedades anónimas. Había accionistas, la gente ponía lana, etcétera, aportaba capital a esas inversiones, y con una expectativa de futuro además, ¿no? Esto también coadyuvó a que se desarrollaran las primeras bolsas de valores en Holanda, en lo que hoy en día es Holanda, ¿no? Porque era un mercado de futuros, ¿no? O sea, vas a ir a la India o a no sé dónde, a Indonesia o por allá, a la fregada, vas a ir a esas zonas orientales a traer X productos, pues bueno, yo tengo la expectativa de que esos productos se van a vender, cuando lleguen, se van a vender en tal precio, yo te doy tal lana para contribuir a tu campaña, entonces yo soy accionista, compro acciones de este producto, yo estoy ayudando a capitalizar esa campaña en función de una expectativa a futuro, con su correspondiente riesgo, porque los barcos se podían hundir, o podían no encontrar nada, o etcétera, del producto. Ese mercado de futuros, que implica que suben y que bajan las acciones y que se regatea y cuánto se espera que va a valer a futuro, etcétera, etcétera, es la raíz de las bolsas de valores y nació en ese contexto. Bueno, siguiente punto a considerar. Los ingleses pues llegaron un poco tarde al reparto de exploraciones, colonizaciones, etcétera, etcétera, pero durante la época de la reina Isabel, la reina virgen, y por eso por todos lados usaron el término Virginia, le llamaron colonia de Virginia, a la colonia que finalmente establecieron en lo que hoy en día es Estados Unidos, pues esta campaña, digo, no es que Cortés haya sido un inocente, de ninguna manera lo era un sinvergüenza también, pero creo que los corsarios y piratas eran todavía un poquito peores que Cortés, al menos en su pasado y en sus, no sé, bueno, a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor eran la misma porquería. Lo que quiero decir es que un tal Christopher Newport, en 1607, estableció en Jamestown, estableció un asentamiento llamado Jamestown, ¿no? Jamestown, en lo que entonces se empezó a llamar la colonia de Virginia, ¿sí? En alusión a la reina Isabel. Era un corsario. Christopher Newport era un corsario. Él fundó inicialmente este asentamiento, y lo interesante de este asentamiento, la razón por la que lo estoy destacando, es por la siguiente. No era la primera vez que los ingleses ponían un suelo en América, pero sí fue la primera vez en que los ingleses establecieron, creo que sí, María José, así es, fue la primera vez en que los ingleses establecieron un asentamiento que pudo permanecer, ¿sí? Porque de ahí en fuera establecieron algunos que luego eran despoblados, vaya. No nos vayamos tan lejos, recordemos que aquí en Monterrey hubo varios intentos de fundación y había despoblamientos. Bueno, pues en este territorio estadounidense actual, pues también pasó lo mismo, ¿no? Y Jamestown, en la colonia de Virginia, hoy en día es Rhode Island, está en el estado de Rhode Island,
fue el primer asentamiento, podríamos decir que es la ciudad gringa más antigua, ¿no? Porque es el asentamiento permanente más antiguo. Así como, pues aquí en México, ¿qué vendría siendo equivalente? Bueno, bajo la fundación española, obviamente, es Veracruz, ¿no? El primer ayuntamiento, bajo la fundación española. Por supuesto que había ciudades anteriores de fundación indígena, obviamente, y mucho más antiguas. Ok. Otro punto a considerar es sobre quisiera destacar al arquitecto italiano del siglo, de fines del siglo XIV y parte del siglo XV, Brunelleschi, Filippo Brunelleschi, que fue el que diseñó la cúpula de la Catedral de Florencia. Y ese es un manifiesto del arte renacentista en la arquitectura. Es todo un manifiesto, ¿sí? Representa una transición hacia el arte renacentista, porque retoman la técnica de las cúpulas, pero no igual que el Panteón de Roma o Santa Sofía de Constantinopla, como la hacían los romanos, sino una técnica de cúpula completamente innovadora, que fue la que emprendió Brunelleschi, y que de alguna manera llegó para quedarse y se siguió aplicando en muchas cúpulas extraordinarias posteriores, como la de San Pedro del Vaticano o la de San Pablo en Londres, etcétera, ¿no? Bien. Con respecto al texto de Peter Burke sobre el Renacimiento, quisiera destacar dos conceptos que él ahí maneja. El primer concepto es que él afirma que las obras renacentistas podemos categorizarlas como híbridos culturales. Híbridos culturales, es decir, que conllevaban una combinación. ¿Por qué? Porque no eran simplemente una imitación del estilo clásico, pero tampoco eran totalmente nuevas, ¿no? Implicaban ese carácter sincrético, ecléctico, al que le llama híbridos culturales. Se retomaba la herencia clásica, no se podía anular por completo la herencia medieval y a la vez se innovaba, entonces eran una combinación, ¿no?, de diferentes rasgos, y eso le da ese carácter novedoso, donde no es un simple refrito de cómo eran las cosas en la antigüedad. Otra categoría, esa es la categoría de híbridos culturales. La otra que nos menciona Burke, la otra categoría es, así es, una especie, exactamente, Ángel, es un eclecticismo cultural, diríamos, ¿no? La otra categoría que utiliza Burke es para referirse a la recepción, ¿no?, a cómo fue recibida y asimilada la tendencia renacentista que se desarrolló inicialmente en Italia en el resto de Europa, ¿sí? ¿Cómo se dio la recepción de los valores, etcétera, del Renacimiento en el resto de Europa? A partir de que primariamente su desarrollo inicial fue en Italia, ¿no? Y pues bueno, para esto Burke utiliza la categoría de adaptación creativa. Adaptación creativa, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto? Pues a que no se dedicaron simplemente, otra vez, así como el Renacimiento italiano no simplemente se dedicó a imitar a la antigüedad clásica, sino que hubo adaptaciones, combinaciones a la que le llama estos híbridos culturales, pues también en el resto de Europa no se dedicaron simplemente a imitar, copiar idéntico, íntegro, lo que se hubiese dado en Italia, sino que hubo estas adaptaciones también muy importantes y muy originales. Es ya de un periodo un poco posterior, pero todavía parte de este espíritu renacentista, neoclásico, etcétera. La Catedral de San Pablo de Londres, insisto, no es exactamente en términos cronológicos del periodo renacentista del siglo XVI, es en realidad del siglo XVIII, principios del XVIII, fines del XVII y principios del XVIII, pero la cúpula que tiene, el estilo, etcétera, etcétera, todo eso es una herencia de esos valores renacentistas, se le considera de estilo neoclásico, y la perfección, la matematización y la técnica para hacer la cúpula y toda esa serie de cosas retoman los valores renacentistas, los estilos renacentistas, pero se adaptan al contexto, empezando por el suelo, porque ni siquiera tienen un buen suelo donde construir esta catedral, esta nueva catedral que se había incendiado la gótica. Bueno, esa es la categoría de adaptaciones creativas, cómo se adapta el Renacimiento italiano en otros contextos. Siguiente punto,
uno de los factores que hicieron que se desatara todo la crisis de la Reforma Protestante fue el ascenso de un nuevo arzobispo, príncipe, elector de Maguncia en 1514. Y para pagar su ascenso a este cargo, a estos cargos, porque él acumulaba varias prebendas y eran de superélite, para pagar esto, porque debía mucha lana al Papa y por todos lados debía lana, y pide prestado a los banqueros, etcétera, etcétera, se le concede poder predicar la indulgencia, aplicable a la construcción de la Basílica de San Pedro, y cobrar lana por esa indulgencia. Y esto se volvió muy burdo, esta predicación de indulgencia, en provecho de Alberto de Brandenburgo y sus deudas, pero la justificación era que era en provecho de la construcción de la Basílica de San Pedro. Y en realidad era lo que finalmente se suponía que se iba a aplicar, porque la lana que el Papa le cobró para darle esos cargos, para ratificarlo en esos cargos, pues la iban a aplicar, entre otras cosas, a ese destino de construcción, ¿no? Y este señor fue Alberto de Brandenburgo, ¿sí? Este arzobispo, príncipe, elector de Maguncia, cuyo ascenso en 1514 derivó toda esta crisis de deuda en él y por ende la predicación de indulgencias que tanto escandalizó a Lutero, Alberto de Brandenburgo. Otro punto a considerar, a destacar, es Lutero distinguía lo que él le llamaba varias murallas, ¿sí? Murallas, entre comillas, en las que estaba trincherada, eso lo plantea en sus escritos de reformistas de 1520, en los que estaba trincherada la Iglesia Católica. Una muralla era que solo el Papa podía convocar concilios, una muralla era que solo el Papa podía interpretar la Biblia. Otra muralla importante era la distinción entre clérigos y laicos, o clérigos y seglares, ¿sí? Laicos, seglares, lo mismo. Clérigos y laicos o seglares. O sea, la distinción entre los que son sacerdotes consagrados y los laicos. Esa distinción estamental, pero que se consideraba también como ontológica, muy importante. Recientemente en debates que hubo acerca del celibato sacerdotal, porque había la posibilidad de que hubiera algunas concesiones ahí del Papa Francisco, algunas personas, entre ellos Benedicto XVI y otro cardenal ultraconservador de apellido Sara, etcétera, dijeron que es curiosa la terminología, que el celibato generaba una especie de distinción ontológica, o sea, en su ser, en su esencia, en su naturaleza, de las personas consagradas como sacerdotes y los demás, ¿no? Los demás, o sea, todos los demás, nosotros bola de cochinos. En fin, esos tabúes no están exentos. Pues Lutero denunciaba esta distinción. Ok, otro punto son considerar algunas de las doctrinas importantes que Lutero destacaba en su doctrina, valga la expresión. La justificación por la fe, el libre examen de la Biblia, la libre lectura, libre interpretación de la Biblia se llama libre examen. La doctrina de la consubstanciación, o sea, el pan y el vino no dejan de ser pan y vino para convertirse únicamente en cuerpo y sangre de Cristo en su substancia, que es lo que se llama transubstanciación, sino que siguen siendo pan y vino y a la vez ahí está presente Jesucristo después de la consagración, que es lo que se llama consubstanciación, pero siguen siendo pan y vino, ¿sí? Son doctrinas diferentes, puede parecernos una minucia, lo es, pero causó mucha bronca. Recordemos que Lutero solo aceptaba 2 sacramentos, a diferencia de la Iglesia Católica que sostenía y sostiene 7. Otro punto importante a considerar es que después de muchas dietas, que eran las reuniones de los príncipes del imperio, hubo por ahí en una de estas dietas que se realizó en Augsburgo, sin H, que era un señorío eclesiástico, por cierto, en el Sacro Imperio Romano. Allí los protestantes, en 1530, emitieron una confesión de fe, que de alguna manera codificó las creencias de los cristianos reformados evangélicos derivados de la Reforma, ¿no? Porque al principio Lutero, pues, recordemos, no pretendía romper 100% con la Iglesia Católica. Yo sé que ya estamos excedidos de tiempo, me faltan solo 5 o 6 puntos que señalar, los voy a señalar muy rápido. Siguiente punto a considerar, recordemos que Calvino se convirtió en un teócrata a partir de 1541, de un cantón suizo, donde era todopoderoso y desde donde pudo decretar la ejecución de Miguel Servet, por ejemplo, ¿no? Y este cantón suizo era Ginebra, ¿sí?
que fue gobernado por Calvino como teócrata, ¿sí? Jefe político y jefe religioso. Se convirtió obviamente en un centro fundamental. Es muy interesante cómo el calvinismo se convirtió en una teocracia desde muy temprano, desde su fundador. Sin embargo, en una región muy marginal. Y más adelante prácticamente nadie quiso al calvinismo en el poder. En Francia se le marginó. Cuando ascendió Enrique IV de Navarra, tuvo que convertirse al catolicismo. No querían a un calvinista. En Inglaterra tampoco querían calvinistas. Solo Cromwell era disque calvinista, puritano, pero tampoco era muy querido el tipo, etcétera. El calvinismo tendió a ser una comunidad de religiosas minoritarias y en general bastante, ¿cómo decirlo?, excluidas, ¿no? A pesar de esa paradoja de que ascendieron a un poder total, ¿no?, en esa región en Ginebra, desde muy temprano, ¿no? Otro punto a considerar, el Papa León X, bueno, cuando se desataron las ideas de Lutero, ¿no?, Enrique VIII de Inglaterra respondió. Si alguien necesita desconectarse, no tengo ningún problema, ¿eh? Yo sé que estamos muy excedidos en tiempo, nomás que necesito terminar con esto por el bien de ustedes también. Va a quedar grabado, así es que pueden revisar después la grabación, ¿eh? Lo aclaro para todas y todos. Si necesitan desconectarse, porque yo sé que estamos excedidos, no se preocupen por eso. Pueden revisar luego la grabación. Decía, cuando se desataron las ideas de Lutero, Enrique VIII de Inglaterra publicó una reputación, una crítica hacia las ideas de Lutero. Él no coincidía con las ideas de Lutero. Él defendía la doctrina católica. Y entonces el Papa León X le concedió a Enrique VIII el título de defensor de la fe. ¿Sí? Defensor de la fe. Sin embargo, cuando Enrique VIII rompió con Roma, ya en la época de Clemente VII, ese título que le había dado el Papa, pues sonaba bonito. Y Enrique VIII hizo que el Parlamento se lo ratificara en 1544. Y ese título pasó a convertirse prácticamente en el título oficial que utilizaban y utilizan hasta hoy en día los monarcas ingleses como cabezas de la Iglesia de Inglaterra, ¿sí? Que es el título de defensor o defensora, si es reina obviamente, de la fe. En latín fidei defensor o defensor fidei, puede ser de cualquiera de las dos formas, o si es mujer, fidei defensatrix. Bien, recordemos la importancia del Concilio de Trento como la principal manifestación de la contrarreforma católica. El Concilio de Trento, bueno, Trento era un señorío eclesiástico, era un principado gobernado por su obispo, parte del Sacro Imperio. El concilio se realizó entre 1545 y 1563. El catolicismo desarrolló o pretendió desarrollar con el Concilio de Trento una autorreforma, que efectivamente estableció algunas cosas, pero más que todo en cuestiones de disciplina. En doctrina solamente reafirmó más o menos lo que ya planteaba. En disciplina sí, por ejemplo, se establecieron los seminarios. Ustedes sabrán que el primer seminario aquí de Monterrey, de Nuevo León, de Linares, ¿cómo se llama? En 1792, algo así, se llamó Real y Tridentino Seminario Conciliar de Monterrey. Tridentino, Real y Pontificio, bla, bla, bla. Pero ¿por qué seminarios tridentinos? Porque se derivaban de lo estipulado por el Concilio de Trento. También el Concilio de Trento estipuló que debía codificarse la liturgia, los rituales y las disciplinas, las visitas pastorales de los obispos, que es todo un tema histórico también. Por ejemplo, aquí a nivel regional, las visitas que hacían los obispos, primero desde Guadalajara hasta aquí, cuando era parte de la diócesis de Guadalajara, y luego cuando ya había obispos aquí desde 1777, hacia las vastas regiones, incluyendo hasta lo que hoy en día es Luisiana. Es un rollo ahí fascinante. Todo eso se derivaba del Concilio de Trento. Pues bueno. Siguiente punto. Ginsburg nos plantea que, recordemos, en su momento lo decíamos al hablar de Menocchio y demás, que Menocchio había leído muchas cosas, ¿no? Que él había hecho una mezcolanza bizarra de ideas en su cabeza, un poco extraña, ¿no? Pero él había hecho ahí una mezcolanza. Pues bueno, Ginsburg nos plantea que, por ende, un fenómeno que nos permite de alguna manera entender por qué rayos existió un personaje como Menocchio que había leído tanta cosa, pues es obviamente la imprenta. Sin la imprenta, una figura como Menocchio jamás habría existido. No habría tenido la posibilidad alguna
de leer textos celosamente guardados en los monasterios y que no había más que una copia en todo el país o cosas por el estilo. Sin embargo, la imprenta, a pesar de que estaba en pañales, porque obviamente no se desperdigó, no hubo una explosión de difusión de textos de la noche a la mañana por todos lados, sigue habiendo muchas censuras, etcétera, etcétera, pero con todo y eso, la imprenta es el fenómeno cultural que nos permite entender que aproximadamente menos de 150 años después de surgida, de desarrollada la imprenta, todavía en una época en la que, al menos aquí en América, se les considera los textos incunables, o sea, de los primeros, raros, etcétera, etcétera, surgiera una figura como Menocchio, que resulta que era un devorador de libros, o parecía ser un devorador de libros, y luego hacía una mezcla bizarra y una zancochada en su cabeza el pobre hombre, pero, en fin. Otro punto a destacar, solo nos faltan dos, y ya estoy por terminar, es Lucien Febvre, en relación a las lecturas que nos comentaban los compañeros en las clases anteriores, nos destaca varios factores por los cuales limitaban que se diera una ruptura con el pensamiento metafísico, el pensamiento religioso, o sea, eran los límites de la incredulidad, pues, ¿no? Y estos factores eran diversos. Recordemos que él nos habla de las creencias astrológicas, mágicas. Él nos habla de palabras que faltaban en el lenguaje de la época, palabras no se podían designar ciertas realidades porque no existía una palabra para designarlo. Había cierta incompletud en el lenguaje, por decirlo así, según su análisis. También nos habla de que la vista era un sentido infradesarrollado. Ahorita nos decía Liberato cómo el Renacimiento coadyuvó a un desarrollo nuevo y distinto de la vista, y tiene toda la razón. El estilo del arte renacentista a través de la perspectiva, de la profundidad, de una especie de tridimensionalidad, todo eso que no estaba en la Edad Media, porque recordemos los mosaicos bizantinos planos y hieráticos y muy bonitos en otro sentido, pero es otro estilo de belleza, ¿no? Pues bueno, todos estos aspectos, además obviamente de esa apertura hacia un horizonte más amplio. Las columnas de Hércules eran Gibraltar, ¿sí? Tradicionalmente así se les llamaba Gibraltar, a los peñones de Gibraltar para un lado y para otro, hacia el lado europeo y hacia el lado africano. Eran las columnas de Hércules. Y la inscripción desde tiempos griegos, pero sobre todo romanos, era que ahí era el límite del mundo. Y entonces la inscripción era non plus ultra, nada más allá. No hay nada más allá, ya ahí se acabó el mundo, ¿sí? Literalmente, en las columnas de Hércules. Sin embargo, a partir de las exploraciones y todo lo que se derivó de las exploraciones geográficas y demás, pues España considera que no hay nada más allá, sí hay más allá, y el lema, la divisa española pasa a ser ya no non plus ultra, sino plus ultra, más allá, ¿sí? Más allá, sí hay más allá. Porque lo exploran y lo conquistan, y etcétera, etcétera, ¿no? Digo, con todas las desventajas o ventajas que esto haya tenido, dependiendo de para quién, obviamente, pues bueno, hay esta ruptura. Entonces, lo que quiero decir es que eso también representó un cambio de perspectiva, un cambio en la vista, un horizonte distinto, ¿no? Se manifestó en el arte, se manifestó en las exploraciones, se manifestó en diferentes cosas. Por supuesto que también en la astronomía, ¿no? Con el perfeccionamiento del telescopio, y entonces pueden tener un panorama distinto, ver cosas que antes no se veían. Entonces, esto apenas se fue desarrollando durante el siglo XVI. Por eso nos dice Febvre que en el siglo XVI había una especie de infradesarrollo del sentido de la vista, ¿sí? Por decirlo así. Otro aspecto, otro que menciono de Febvre es una especie de concepción imprecisa del tiempo, ¿sí? La gente no tenía clara noción del tiempo, porque los relojes eran escasos. Lo que marcaba el tiempo, si acaso, eran las horas canónicas, las campanadas de las iglesias, pero generalmente estaban en función del sol. Si es que había un reloj mecánico, estos eran raros o eran escasos. Entonces no había una homogeneidad en el tiempo, donde una hora durara lo mismo que la otra. Eso dependía de la época del año, según las estaciones, ¿no? Variaba. Solamente todas las horas duran lo mismo los días de equinoccio, que son 2 en el año. De ahí en fuera, las horas no durarían lo mismo. O sea, la subdivisión del tiempo de sol y el tiempo de oscuridad. Entonces, había una concepción imprecisa en cuanto al tiempo.
La gente no tenía claridad acerca de las fechas, de todas estas cosas. La manera de representar los años muchas veces era por el año de reinado del monarca, no por el año del señor, o sea, por el año civil, como le diríamos nosotros, sino por el año de reinado del monarca, etcétera. ¿Sí? Las monedas generalmente no tenían los años, apenas lo empezaron a acuñar, y fue un proceso paulatino durante el siglo XVI. Entonces, había también una especie de concepción imprecisa en cuanto al tiempo, y eso era otro factor limitante, según Febré. Ok. Un último punto que señalar. Lo destacaba el equipo hace ratito. Durante el siglo XVI hubo un proceso, al menos en Europa Occidental, especialmente en los países atlánticos, que fue un proceso de inflación. Los precios subieron exponencialmente. La moneda tendió a devaluarse. Pasó a circular cada vez más moneda de menor valor, fraccionaria, de cobre o de bronce. En fin, hay quienes interpretan, y así algunos lo interpretaron desde su época, este fenómeno inflacionario como relacionado con la inundación, una inundación que por supuesto no les dolió y ellos mismos provocaron, pero la inundación de metales preciosos hacia Europa. Se llevaron tanto oro y sobre todo plata de América, de México, de Perú, de Bolivia, actuales. Se llevaron tanto oro y plata que se vieron inundados de estos metales, y eso generó una revolución en los precios durante el siglo XVI. Con un efecto inflacionario, los precios aumentaron. Todos los productos en general se encarecieron, sobre todo en la parte más occidental de Europa, la parte atlántica, ¿sí? Y ese fue un fenómeno de crisis, por decirlo así, ¿no? En fin. Perdón, me excedí demasiado en cuanto a tiempo. Estos son los puntos que quería destacar para que los tomen en consideración para el examen. No quería dejarlos así a la deriva. Sé que los temas, las lecturas han sido densas, diferentes temas, etcétera, etcétera. Por eso me interesaba hacer esta recapitulación, este repaso, para que les ayude para el examen, ¿no? Bueno, entonces nos vemos el lunes para la evaluación. No he cuidado, Carlos. Espero no estarles quitando tiempo de alguna otra clase o algo así. Espero que no tengan otra clase, es cuando menos, ¿no? No estarles robando tiempo a otro maestro o maestra. En fin, nos vemos, chavos. Cuídense mucho y nos vemos el lunes. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Lo queremos mucho. Gracias. Hasta luego. Profe.